En nuestra edición de hoy, convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. 80 años construyendo futuro. Primer Congreso de Ingeniería Urbana. El desafío de planificar el crecimiento de las ciudades. El acto de apertura de la 64 Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción contó con la presencia de Juan Chediak, presidente de la institución organizadora, Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Chaín, secretario de Obras Públicas de la Nación, y Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Los empresarios, funcionarios y dirigentes sindicales coincidieron en destacar las expectativas que genera la inversión en obra pública y privada para la reactivación de una industria que constituye el motor del crecimiento económico y del desarrollo productivo de la Argentina. Este es el año en que la Cámara Argentina de la Construcción cumple 80 años, porque fue fundada en febrero de 1936, y es la convención de pensar el futuro, de pensar lo que viene, los otros 80 años, y fundamentalmente ha sido un año de mucho diálogo. Y creo que está dada la plataforma para que se lance definitivamente un plan de obras públicas muy importante como tiene programado el gobierno, y en eso indudablemente somos protagonistas fundamentales y es nuestro evento más importante del año, ¿no? Los 6 primeros meses fueron muy complicados, indudablemente tuvimos una crisis muy grande con mucha pérdida de empleo, pero me parece que estamos saliendo y ya pasamos el fondo del valle. El mes pasado hubo recupero en el empleo y creo que todos los días vamos a estar un poco mejor, casi sin dudas. Está funcionando muy bien, por eso te decía, es la convención del diálogo, el año del diálogo. Estamos solucionando los problemas de común acuerdo, hemos sido escuchados muchas veces en disenso, pero estamos siendo escuchados y eso es lo importante. Estamos trabajando muy bien. Y han salido de esa comisión, yo diría que 4 resoluciones muy importantes, que son el decreto 691, la resolución 647, donde se fija nuevo precio a la vivienda social, la resolución 62 para reanudar las obras que son reanudables y la 61 para rescindir y relicitar las que son imposibles de reanudar. Creo que todos tenemos en claro el efecto multiplicador de la construcción en la economía. Junto con el agro, junto con la industria, junto con los bancos, pero la construcción multiplica por 2,14 veces, o sea, cada peso que vos ponés en construcciones se multiplica por 2,14 veces en la economía en general. Además, otro dato significativo es que por cada peso invertido en obra pública vuelven al fisco 45 centavos como impuesto por la mayor generación de actividad. Son 2 números muy significativos, ¿no? Somos muy optimistas de ahora en más con lo que viene. Realmente creemos que se va a generar un plan de obra pública importantísimo, prolijo, y que nos va a ir muy bien a nosotros como construcción y al país en general, porque queden claro que este país lo sacamos adelante entre todos o no lo saca nadie. Los números redondos generan puntos de inflexión. Pareciera como que cada vez que uno cumple o una institución cumple un año que termina con 0, hay un punto de inflexión. Parece que, yo creo que sí, que es el caso. Cumple 80 años la Cámara y al cumplir con 80 años empieza un punto de inflexión de mayor productividad de la construcción, mayor competitividad de la misma, más competencia en las licitaciones, los estamos viendo, mejores precios y, por otro lado, una cantidad enorme de proyectos de ingeniería que se están realizando que van a generar muchísimo tarea, muchísimo trabajo para toda la industria, para sus empleados, para sus obreros, para sus profesionales, con lo cual me parece que estamos entrando en un tiempo que esto de los 80 a los 90 años de la Cámara, obviamente esperamos todos, los que componemos de alguna manera esta mega industria de la construcción, un momento que modifique realidades muy importantes en la Argentina. El objetivo que tenemos y el planteo del presidente de Mauricio Macri es
hacer una revolución de la construcción en la Argentina. O sea, la pretensión de, por ejemplo, 100% de los argentinos tengan agua potable es de una magnitud nunca vista. En los últimos 50 años jamás en este campo de agua y saneamiento se ha pensado una infraestructura tanta infraestructura en tan corto plazo. Luego se le agrega todas las demás áreas del gobierno, que en transporte, en energía, y ustedes están viendo los resultados de las licitaciones que se dieron para energía renovable, que son verdaderamente una maravilla, pero también estamos batiendo récords en licitaciones de escuelas, de edificios para la salud, o sea que tenemos una cantidad de cosas, y además la incorporación, si nos acompaña la Cámara de Diputados, ya nos acompañó la Cámara de Senadores, de la inversión privada para inversiones públicas, que no va a ser la parte más importante, pero va a ser un aporte y un apalancamiento también a la gestión y al financiamiento público para las obras que va a realizar el Estado conjuntamente, en este caso, con el sector privado. Con lo cual vemos una proyección de crecimiento hasta llegar al objetivo que tenemos de llegar al 6% del PBI paulatinamente en construcciones para nuestra gente. Creo que es obvio que sin la industria de la construcción todo lo que acabo de decir es inviable, no existe, o sea, es condición primordial la industria de la construcción, la preparación de los obreros y empleados y profesionales de la misma, y creo que en eso tanto la UOCRA como la Cámara hacen una tarea de incorporar gente, preparándolas para poder hacer estas tareas. Creo que vamos a tener que preparar mucha gente, pero vamos a tener mucha tarea por delante. Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, en su participación trazó el panorama actual que atraviesa a la industria de la construcción, considerada como una actividad multiplicadora de empleos y dinamizadora de la economía. Quiero decirle que los trabajadores constructores venimos con muchas expectativas a esta convención anual. Indudablemente en estos últimos tiempos hemos tenido nubarrones, y esto lo venimos diciendo en las últimas dos convenciones. Estos nubarrones en la macroeconomía afectan notablemente a una industria de la característica de la construcción y a todo el desarrollo productivo de la actividad privada. Estos nubarrones se tienen que resolver inmediatamente. El hecho de que tengamos una situación inflacionaria como la que hay en Argentina, esto no solamente genera, como diríamos, daños colaterales fuertes en el proceso productivo, sino fundamentalmente en la capacidad del poder adquisitivo de los salarios. Y los trabajadores constructores también tuvimos que aprender de todo esto, porque naturalmente somos conscientes que si no hay una economía sana es imposible que tengamos el desarrollo de la industria que sea de crecimiento y que atienda fundamentalmente las necesidades de un mejor hábitat de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo. Es decir, la industria de la construcción es una industria madre, lo decimos, tanto los que estamos aquí abajo como aquellos que les tocan estar gobernando, es madre de industria. El efecto multiplicador que genera expansivo es muy importante, y eso sucede acá y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el hecho de que se paralice la industria de la construcción genera un efecto negativo en cascada, y esto es lo que venimos observando en los últimos 2 años, un deterioro permanente que se va dando paulatinamente, que es un goteo negativo que ha provocado en los últimos tiempos prácticamente una caída de 100.000 puestos de trabajo en todo el sector. Pensamos que el diálogo social, el diálogo institucional con los distintos sectores tiene que ser algo real y concreto. Lo veníamos reclamando en los últimos tiempos. No es bueno que la política sea parte para generar la fragmentación de nuestra sociedad. La política es para unirnos, y eso, el diálogo institucional, es una fuente fundamental. Estamos en el campo sindical discutiendo muchos temas con el gobierno, y la preocupación es el goteo negativo que vemos en los distintos sectores productivos de nuestro país. Quizás los sectores,
todos los sectores estamos preocupados, y no es que tengamos una mirada apocalíptica ni nada por el estilo, tenemos una mirada de esperanza. Y en la construcción no solamente todo es inversión pública, el sector de inversión pública representa un 40%, el 60% es inversión privada. Y cuando nosotros hablamos con los privados, están ahí miran los nubarrones, miran la cuestión macroeconómica, la falta de decisión objetiva, la falta de programa, dicen, un programa económico de desarrollo. Bueno, uno transmite en esta oportunidad que nos da la Cámara de mostrarle a ustedes qué es lo que está pasando en las cuestiones de todos los días. Pero bueno, no tenemos una mirada negativa. Lo que pretendemos es que los anuncios que se hacen se transformen en realidad, acompañar las palabras con los hechos. No dudamos de que tienen la intención de hacerlo. Es cuestión de firmar y poner en vigencia para reactivar las obras paralizadas y las nuevas que están en proceso licitatorio. Muchas gracias. Primer Congreso de Ingeniería Urbana. El desafío de planificar el crecimiento de las ciudades. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil organizó el primer Congreso de Ingeniería Urbana. El encuentro reunió a profesionales y funcionarios vinculados a la industria de la construcción, con el objetivo de pensar el rol del profesional ingeniero en el desarrollo de ciudades más inclusivas. De esta manera, se debatieron temáticas centrales como transporte, energía, vivienda, desarrollo sustentable e infraestructura hídrica, entre otros ejes estratégicos. Dialogamos con algunos de los principales expositores de la jornada. Este congreso surge como un colofón natural del desarrollo de la maestría en Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana, que está dictada por la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional y con el apoyo y el subsidio del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Ahí se forman los ingenieros civiles para trabajar conjuntamente con otros profesionales en el planeamiento y la gestión de la infraestructura urbana. Una situación que en realidad es novedosa para los ingenieros civiles y que nos permite una evolución en nuestro desarrollo profesional para aportar a la sociedad elementos que hacen que la vida en las ciudades sea más acorde con las necesidades cada vez más complejas, ¿no? Entonces, los ingenieros así estamos presentes en el desarrollo de la infraestructura que acompaña al crecimiento y a la metamorfosis de las ciudades, que es permanente, porque las ciudades van generando su propia necesidad en función del desarrollo productivo. El ingeniero cumple una función social fundamental porque está en todas las obras de infraestructura. Es decir, el ingeniero desarrolla construcciones civiles, desarrolla puentes, desarrolla caminos, desarrolla infraestructura de agua, desarrolla todo lo que es energía. Ustedes saben ahora que tenemos un problema energético muy grande en el país y la ingeniería está presente aportando justamente un rol social, que es ver cómo cada habitante puede tener un servicio adecuado y digno. Que hay límites al desarrollo en nuestro país, como que va a ser muy difícil crecer como país industrialmente, el comercio, si no se superan ciertas trabas que tenemos. Una de ellas era la falta de energía, ¿no? Esa es una. La segunda era la necesaria infraestructura logística. Y la tercera que yo mencionaba era la cuestión de la capacitación y la necesidad de formar ingenieros civiles. Así que dentro de
si el problema es la energía y la infraestructura de transporte, para la energía hacen falta ingenieros. Los ingenieros civiles participan de una manera importante en las obras de generación de energía, y además en la infraestructura de transporte prácticamente también el gran porcentaje depende de los ingenieros civiles. Argentina enfrenta un triple desafío, que es mejorar la calidad de la vivienda que existe hoy en día, el déficit cualitativo, proveer vivienda a aquellos que no la tienen y empezar a resolver la vivienda de los hogares, nuevos hogares que se forman y que van entrando al mercado inmobiliario. Pero eso no es todo. El otro problema muy importante que tenemos es pensar cómo están creciendo nuestras ciudades. Porque nuestras ciudades, lo que vemos hoy, es que tienen un gran crecimiento territorial, muchas veces no acompañado por la infraestructura necesaria. Cuando hablo de infraestructura, hablo de cloaca, red de agua, acceso a transporte público de calidad, y todo eso, de alguna manera, tiene un efecto muy, muy importante en perpetuar las condiciones de pobreza de un porcentaje muy importante de la población, que es el que se localiza en esas nuevas áreas de crecimiento de las ciudades y que ve muy limitadas las oportunidades que tiene de acceso al mercado laboral, a la salud, a los servicios, incluso eso repercute en su productividad. Entonces, las posibilidades de ascenso social, de movilidad social de los hogares también están determinadas por la forma en que están creciendo nuestras ciudades y la localización que tienen dentro de ellas los hogares de más bajos ingresos. Y si uno analiza cómo funcionan las ciudades, la Argentina tiene varias particularidades. La primera es que es uno de los países que mayor nivel de urbanización tiene. Nuestra urbanización ha sido temprana y mientras nosotros prácticamente el 100% de la gente vive en ciudades, el 93% en realidad es el número exacto, en el mundo esto recién el 50% de la gente vive en ciudades, o sea, hemos sido avanzados en eso. Ahora, cuando uno se pregunta cómo la gente llegó a las ciudades, en realidad también la gente antes vivía en la zona rural. Pero nosotros, como diría la Andricina, tenemos tres países: la ciudad de Buenos Aires, el interior y el conurbano. Y el conurbano, que en definitiva es como la gran ciudad, aunque está Córdoba y Rosario y otras ciudades como Mendoza también, que tienen sus conurbanos, en realidad ese conurbano ha sido construido por quienes han venido del campo a la ciudad y han tenido que hacer todo. Han tenido que arrancar desde nada porque no existían calles, infraestructura, servicios, etc. Entonces, hacerse cargo de que eso ha pasado y que hoy esa gente que por ahí ya lleva 30 o 40 años viviendo en los suburbios de las ciudades, no en los centros urbanos sino en las periferias, pueden ser actores claves para la construcción de la ciudad suburbana. Bueno, ese es un gran desafío que tiene hoy la Argentina, que es la urbanización y el mejoramiento de las condiciones de todos estos barrios informales que existen en todas las ciudades del país. El problema es que no solo alcanza con mejorar este stock, con mejorar las condiciones de estos barrios, sino que de alguna manera tenemos que pensar en cuáles van a ser las políticas preventivas que vamos a implementar para revertir este círculo vicioso de alguna manera, es decir, que hoy un hogar de muy bajos ingresos que quiera acceder a una vivienda, el único mecanismo de acceso que tiene es a través del mercado informal, la densificación de una villa o una ocupación en un asentamiento. Lo que tenemos que hacer es proveer alternativas para que los hogares puedan encontrar una solución de vivienda asequible, bien localizada, que les permita el acceso a los servicios y a los empleos que generan las ciudades. Ese es el gran desafío para la próxima década. Yo diría que la tendencia a que las políticas y el uso de los recursos estén vinculados a un Estado constructor, creo que es una de las causas por las cuales el país no ha podido construir en los últimos 30, 40 años más de 40.000 viviendas por año. Si tenemos en cuenta que el crecimiento de hogares por año del país está en el orden de los 120, aunque supongamos que no los 120 necesitan vivienda,
pero la distancia entre 30 a 40.000, que es lo que normalmente se construye, a 120, nos explica el crecimiento del déficit. Esa diferencia disminuye gracias a algo que también se explicó recién, que es que alrededor del 50% de las viviendas que se construyen son por autoconstrucción o por autogestión. Es decir, que no aparecen en las estadísticas ni del sector privado ni del sector público. Pero sabemos que ese es el porcentaje. De manera que una primera es que el gobierno sea facilitador. El Estado a toda su costa resolver el déficit habitacional en Argentina es imposible. No hay presupuesto que aguante. Los números son enormes, hay 3,5 millones de personas en déficit y el Estado nunca tiene un presupuesto que pueda decir ni la capacidad, tampoco el mercado de construir esa cantidad de viviendas. Y claramente tenemos que ir en cuanto a la política económica hacia un equilibrio fiscal. No podemos seguir generando ese tremendo déficit que después se trasluce en inflación, que es el impuesto más cruel para el que menos tiene. Así que el Estado, nosotros entendemos que se tiene que concentrar en dar solución en el que menos tienen, y hay una brecha media que también tiene necesidad de vivienda, en la que tenemos que necesariamente apalancarnos con el sistema financiero para generar crédito, y también necesitamos generar incentivos al sector privado para que el sector privado, que hoy hace años en la Argentina que no lo hace, pueda producir oferta de vivienda accesible. Es central, ¿no? Es uno de los efectos dinamizadores que genera la política de vivienda, es la generación de empleo y del buen empleo, así que eso tiene que seguir. En materia de obra pública, vivienda es el área que más empleo genera, multiplica 1.5 por vivienda el empleo que genera, así que quizás ahí el cambio de paradigma que tenemos que hacer es que todo ese empleo no lo tiene que generar únicamente el Estado. El Estado sí, a través de la inversión que realiza con su presupuesto, desde ya que genera empleo, y también estamos a la búsqueda de, como decía antes, de oferta, de que la generación de oferta también pueda provenir de inversión privada y que esa inversión también genere empleo. Esto fue Con Más Info.